Maussan Televisión. Buena televisión. ¿Hay vírgenes que lloran? ¿Hay imágenes del niño Jesús que caminan por la noche? ¿Cristos a los que les crece el pelo? Hoy en Misterios Divinos hablamos de imágenes vivas. Hace unos meses, en Morelia, Michoacán, en la colonia obrera, tuvo lugar un suceso impactante. Los medios de comunicación empezaron a hablar de que en una casa, una imagen de la Virgen de Guadalupe había comenzado a llorar sangre. La iglesia inmediatamente se puso a investigar. Incluso el párroco local dio reportes a la prensa y aseguró que, siendo analizado en laboratorio el líquido color rojizo encontrado sobre esta imagen de la guadalupana, había dado como resultado que se trataba de sangre. Incluso aseguró el párroco que los estudios iban a continuar, que iban a determinar qué tipo de sangre tenía todos los miembros de aquella casa para descartar el fraude. Y mientras llega la confirmación oficial, esa casa se llena cada día de cientos de personas que van a venerar a esta imagen que llora sangre. Estamos hablando de un fenómeno religioso fascinante, el de las llamadas imágenes sollozantes. Imágenes normalmente de la Virgen María que comienzan a llorar, ya sea supuestamente lágrimas o sangre que estarían externando, según los fieles, por la situación del mundo. El caso de Morelia no es un hecho aislado. Lo mismo sucedió también hace pocos meses en Chiapas, donde otra imagen, también de la Virgen, en este caso no estaba al interior de una casa, sino justo en el exterior, cubierta por una especie de tejadito, comenzó a ponerse en sus ojos de color rojizo, y la zona de su rostro, la parte donde suelen caer las lágrimas, a tornarse de color rojizo. En el caso de la diócesis de Chiapa, donde pertenece esta imagen, rápidamente sacaron la información a nivel oficial de la Iglesia de que podría tratarse de una confusión. En este caso porque en Chiapas se han registrado últimamente más lluvias que los últimos 50 años y al estar esta imagen religiosa en el exterior, con las lluvias y la humedad se habría podido producir este fenómeno de forma natural y se trataría de una confusión. Cabe aclarar que los diferentes materiales que componen una imagen religiosa, el cristal, el vidrio, la madera, el yeso, dan lugar a un fenómeno científico llamado condensación. La diferencia de temperatura entre los materiales podría ser la responsable de que aparezcan gotitas de líquido transparente de humedad sobre estas imágenes religiosas y que se produzcan estos milagros. Con todo y a pesar de las explicaciones científicas, también ha habido imágenes sollozantes certificadas por la Iglesia. Es el caso, por ejemplo, de la Virgen de Akita en Japón. Más de 101 lacrimaciones de esta imagen de la Virgen de Akita que fueron transmitidas incluso por la televisión pública de Japón completamente en vivo. Son los misterios de las imágenes sollozantes y vamos a seguir analizando imágenes vivas que ocurren en México en el siguiente bloque. El día de hoy estamos con Carlos Guzmán, reportero, escritor, especializado en temas misteriosos. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Lourdes, por la invitación. Has dedicado parte de tu carrera a documentar las llamadas imágenes vivas, imágenes de santos que presentan comportamientos humanos.
Sí, desde luego aquí en México, como en otras partes, dentro de lo que es la religión católica romana, hay estas manifestaciones. Y bueno, México no va a ser la excepción. Has investigado en concreto niños Dios, niñito Jesús, que se mueven, que incluso pueden sangrar, que aparecen con los pies manchados como si hubieran estado por la noche transitando, haciendo travesuras. ¿Cuáles son estas imágenes? Sí, desde luego hay varias historias aquí en México. Mira, voy a empezar un poco en forma cronológica y me quiero referir en primera instancia al niño cieguito. El niño cieguito surgió allá por los años 1700 en Valladolid, lo que ahora es Morelia. Esta imagen se tenía en una iglesia, pero resulta que por ahí, bueno, pues apareció un bandido y quiso robarse los objetos de valor de esa iglesia. Él esperó a que cerraran las puertas, se quedó dentro de la iglesia y ya cuando se había ido toda la gente y los padres, empezó a guardar esos objetos de valor en un costal. Le llamó la atención también la figura del niño Dios que estaba en los brazos de la Virgen, porque ese niño Dios tenía unos ojos color verde que decían que eran de esmeraldas. Cuando él introduce el niño Jesús al costal, empieza a llorar. Él escucha un llanto, no se percata de que proviene de esa figura. Se sale de la iglesia, se va y el llanto continúa. Entonces se para, abre el costal y ve que el llanto proviene de esa figura. Es tal su terror, espanto, que decide quitarle los ojos con un cuchillo. Se los quita, pero va a ser grande su sorpresa y un mayor terror, porque al quitarle los ojos, estos sangran, la figura sangra. Corre, encuentran a la figura, que esa figura del niño Dios la tiró en una zanja, la encuentran, la llevan de nuevo a la iglesia. El padre la recoge, la ve, porque además de que le quitó los ojos, la cercena de los brazos. Y ellos saben que en la ciudad de Puebla hay una congregación de monjas que se encarga de restaurar todas las figuras de santos que tienen algún accidente o etcétera. Envían la figura del niño Jesús a estas monjas en la ciudad de Puebla, lo restauran y todo, pero deciden no colocarle los ojos con el fin de que la gente vea que sus ojos tienen como si fuera sangre, porque a la hora de que el ladrón se lo sacó con el cuchillo, brotó sangre y pues el ladrón huyó por ese hecho milagroso, digamos. Entonces las monjas capuchinas de Puebla deciden no colocarle los ojos para que los feligreses vieran el milagro que había acontecido con esa figura. Y desde entonces, de los años 1700, esa figura es cuidada, es venerada en Puebla, pero pues es muy milagrosa porque se siguen registrando milagros de curas, de sanaciones. Al conmemorarlo le lleva juguetes en agradecimiento por las gracias que recibió. Estos juguetes, desde luego, los padres los reparten después con los niños pobres. Es una historia sumamente impactante, Carlos, como también lo es la del niño Pa de Xochimilco. Esa es otra también muy antigua, porque ya tiene alrededor de 440 años de existencia, y ese niño no tiene una iglesia en sí, sino que ese niño es el niño Jesús de los barrios de Xochimilco. Celebran en las fiestas, bueno, es todo un gran acontecimiento porque llevan músicos, chinelos, puesto que está muy cerca ahí la parte de Tepoztlán, y este niño va visitando a las casas de todos los que viven en el barrio de Xochimilco, pero tiene sus restricciones, no cualquiera persona puede pedir que el niño visite su casa, porque se tienen que comprometer, se les llama mayordomos a las personas que hacen esa labor, se tienen que comprometer, 1, a tener un altar para el niño Pa, 2,
a tener un lugar donde guarden todo el ropaje, porque tienen muchísimos ropones que le han hecho a través de, imagínate, de muchísimos años, y también se tienen que comprometer a recibir a las personas que quieran visitar a esta figura en su casa. Aquí también acontece una leyenda y un milagro, porque cuando este niño Pa, que es el niño del pueblo, como lo han identificado por el prefijo de Pa, pueblo, resulta que de repente, al día siguiente, lo encuentran con que sus zapatitos están llenos de polvo o con algún raspón. Entonces, la gente de ahí dicen que el niño Pa es muy inquieto. Pues muchísimas gracias, Carlos, por habernos platicado estas historias fascinantes de imágenes vivas. Seguimos aquí en Misterios Divinos. San Televisión. Buena televisión. Estamos de regreso en Misterios Divinos. Vamos a tener un tiempo para el análisis con nuestro experto Luis Sánchez. Luis, las imágenes religiosas que hay al interior de los templos, de las iglesias, son una representación de la divinidad y, sin embargo, consideran algunas personas y tradiciones que están vivas, que tienen vida. Podemos decir que es parte de la creencia popular, ¿no? Que es respetable, además de la devoción precisamente a esas imágenes que representan, en el caso de Jesús, nos recuerdan la encarnación de Dios, que es espíritu puro. Dice un padre de la iglesia, puesto que ahora Dios se ha hecho igual que nosotros, podemos representarlo físicamente, como nosotros, ¿no? En las distintas etapas de la vida, desde el pequeño niño Dios, el jovencito y el adulto, ¿sí? Y entonces las devociones populares del pueblo cristiano nos hablan precisamente de que en algunas ocasiones esas imágenes parece que cobran vida. Es el caso de algunas situaciones que has investigado incluso de hace siglos con la Virgen de Guadalupe. Exacto. En el siglo XVIII se habla precisamente de una imagen de la Virgen de Guadalupe que fue llevada a Italia y que, de acuerdo al testimonio que fue registrado por la iglesia, había una Virgen de Guadalupe que empezó a moverse. Wow. ¿No? Y era un cuadro, ¿no? Entonces llamó mucho la atención, se hizo la investigación canónica y se reconoció que en un momento aquella imagen se movió. Pero no nada más de la Virgen, sino también imágenes de santos, especialmente de Jesús. ¿Has podido investigar algunos casos tanto en la zona central de México como en Michoacán? Así es. Por ejemplo, en algunos pueblos hay una tradición que habla de que hay cristos, por ejemplo, crucificados, cristos yacientes, que o les crece el cabello o se prolonga su cuerpo. Y luego en la caja vitrina donde tienen colocado el cuerpo, tienen que ampliarlo un poco más, nada más en la zona de los pies, porque dicen, el Señor ha crecido. En Michoacán es un ejemplo. Ese es el caso de los Cristos, y ahora tenemos que hablar también del niño Jesús, como un niño travieso, como cualquier menor, que puede moverse y al que incluso se le ofrecen juguetes. Así es, el niño doctor de Tepeaca, que era un niño, igual, un niño Dios que pertenecía a una monja que atendía con su comunidad el hospital ahí al lado de la parroquia. Cuando ella fallece, dona el niño Dios a la parroquia de San Francisco. Pero fue tal la devoción que se fue extendiendo, porque ella le decía a los familiares, pídanle al niño Dios por su enfermo. Y de ahí empieza a generarse la fe en el niño Dios. Y muchos milagros, se habla de muchos milagros, muchas curaciones. Pero también se habla de que por las noches no estaba. Y luego cuando amanecía encontraban sus zapatitos sucios de tierra. ¿Por qué? Porque decían, fue a curar a los enfermos. ¿Y cómo reacciona la gente, los fieles, ante estos fenómenos? Pues siempre vamos a encontrar la misma referencia, el mismo testimonio. Estaba mi enfermo, invocó al niño doctor y en las noches oíamos unos pasitos o que jugaban con los juguetes de los niños, ¿no? Cuando los niños ya estaban dormidos.
Hay incluso alguna imagen de Niño Jesús aquí en México que es futbolero. Así es en Tacuba, en la iglesia de Tacuba, en donde por tradición a alguien se le ocurrió cuando iba a haber un partido de la selección nacional, pues vestirlo con el uniforme oficial de la selección. Y se hizo tradición, los párrocos lo han permitido que cuando va a haber un partido importante de la selección, se vista al niño. Pero bueno, sabemos que la finalidad de la vestimenta representa al santo que Jesús lo transformó como él, ¿no? ¿Por qué? Porque su gracia lo tocó y lo fue transformando hasta asemejarse a Jesús en el amor, en la caridad. Muchas gracias, Luis, por habernos dado más testimonios de este tema apasionante. Seguimos aquí en Misterios Divinos. Al igual que hay vírgenes sollozantes, niños que pues caminan por la noche, también tenemos imágenes vivas relacionadas con Cristos. Tuve la oportunidad de investigar en Bogotá, en Colombia, en la capital del país, un Cristo de muy pequeño tamaño que se encuentra ubicado en la iglesia de San Francisco. Allí, a un lado del altar, está esta figura que la tradición asegura que habría llegado desde España en el siglo XVI, mientras que otros señalan que fue una donación hecha a esta iglesia, a este convento de San Francisco de Bogotá, en tiempos recientes, hace unos 50 años. El misterio de este Cristo es que tiene el cabello muy largo a pesar de ser de pequeño tamaño. Se aseguran que el cabello es cabello humano, porque en algún momento de la historia, incluso en la actualidad, algunas de estas tallas religiosas se elaboran con cabello humano. Cuenta la tradición de los fieles que se dirigen a la iglesia de San Francisco de Bogotá que al Cristo le crece el pelo y que cada cierto tiempo se lo tienen que cortar. Aunque los frailes más jóvenes del convento niegan esta historia y aseguran que tan solo es una leyenda, también hay declaraciones de frailes de mayor edad que a periódicos de Bogotá como el diario El Tiempo les han asegurado que se trata de una historia completamente real. En México también tenemos Cristos misteriosos. En el año 2021 se hizo viral a través de las redes sociales un Cristo de Puebla, de la parroquia de Santa María de la Asunción de Amozoc, que movió la cabeza en mitad de un evento de la Semana Santa. El vídeo pues corrió como la pólvora en medios de comunicación y obligó a que las autoridades eclesiásticas de forma oficial tuvieran que explicar qué había sucedido, si realmente el Cristo en mitad de la Semana Santa había movido su cabeza. Según las autoridades religiosas de esta parroquia mexicana, este Cristo es móvil. Tanto su cabeza como sus brazos y sus piernas se mueven para darle mayor realismo y por lo tanto desmintieron este evento. Sin embargo, no es la única imagen de Cristo con misterios que tenemos en la República Mexicana. Podemos hablar también del Cristo de Ixmiquilpan, un Cristo que a la fecha es conocido como el Señor de Santa Teresa, se conserva en la Ciudad de México, pero que su leyenda nos lleva hasta Hidalgo, donde se asegura que en sus orígenes él se habría restaurado a sí mismo sin intervención humana. La leyenda cuenta que en el siglo XVI llega esta imagen procedente de España y se coloca en una iglesia en la parroquia de Mapete, en la zona de Hidalgo. Allí el Cristo se deteriora rápidamente y se empieza a ennegrecer, empiezan a faltarle partes como por ejemplo un trozo de la zona de la cabeza y los sacerdotes deciden que debe ser destruido. Cuenta la leyenda local
que por más que le pasaron por fuego, no consiguieron acabar con la imagen, y esto se consideró como un milagro por parte de los indígenas de esta región de México. Así, a pesar de que las autoridades religiosas rechazaban al Cristo por su aspecto tosco y descuidado, llegaban huracanes, llegaban sequías hasta la región de Hidalgo, y mientras que los párrocos querían sacar en procesión imágenes de vírgenes, los indígenas se encomendaban a este Cristo de aspecto tosco, y se asegura que obraba el milagro, que era capaz de provocar intensas lluvias cuando más lo necesitaban, y por eso, a pesar de que estaba descuidado, a pesar de ser un Cristo que le faltaban algunas partes, ellos continuaban rindiéndole tributo. En un momento de la historia, este Cristo se dice que es trasladado a la Ciudad de México, desde luego sin el permiso de los indígenas, que incluso provocan un conflicto armado donde hubo muertes por parte de esas personas que no querían que ese Cristo fuera sacado de la región y trasladado a la Ciudad de México. Y parece ser que incluso el Cristo tampoco quería moverse. Cuenta la tradición que cuando trataban los soldados, las personas destinadas a cargarlo hasta la Ciudad de México, de moverlo, su peso se convertía en toneladas, de forma que no eran capaces de trasladarlo. Finalmente dice la leyenda que él consigue restaurarse a sí mismo sin intervención humana, que es observado flotando en el aire, y muchos otros prodigios relacionados con esta imagen conocida hoy día como el Señor de Santa Teresa de la Ciudad de México. Hoy hemos hablado de imágenes vivas, de imágenes que sostienen la creencia, la espiritualidad popular, más allá de lo que dicen las normas eclesiásticas. Nos vemos próximamente con más misterios divinos. Hasta la próxima. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.